Enero de 1910. En la cámara de parto del Palacio de Greenwich resuenan gritos de sangre. Catalina de Aragón, de 24 años, está dando a luz a su primer hijo vivo. Las parteras le limpian la frente sudorosa. Los sacerdotes rezan afuera. El rey Enrique VIII camina emocionado por el pasillo. Finalmente tendrá un hijo, un heredero. Pero cuando nace el bebé, la sala queda sumida en silencio, porque no es un niño, es una niña. Y lo peor, 52 días después, esa pequeña bebé morirá. Esto es solo el comienzo. Durante los próximos 15 años, esta escena se repetirá una y otra vez. 7 embarazos, entrará 7 veces a la cámara de parto. 7 veces soportará el dolor, pero solo un niño sobrevivirá. Y es una niña. La futura reina de Inglaterra, María. Mientras el cuerpo de Catalina se desmorona con cada embarazo, su esposo se enfriará con cada fracaso. Esta historia te llevará dentro de los palacios, a la oscuridad de las cámaras de parto, y a los rincones más profundos del alma de una mujer. Prepárate, porque esta es la historia real más desgarradora que escucharás jamás. Catalina de Aragón no nació para sufrir, nació para reinar. El 16 de diciembre 185, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, llegó al mundo como la hija menor de los reyes católicos, Isabel Perrendo de Castilla y Fernando II de Aragón. Estos no eran monarcas ordinarios, eran los arquitectos de la España unificada, los conquistadores de Granada, los patrocinadores de Cristóbal Colón, los ejecutores de la Inquisición española. Su hija nació en el centro del poder europeo, rodeada de oro, oraciones y las expectativas más altas. Desde el momento en que Catalina abrió los ojos, su vida fue diseñada para servir a un propósito: consolidar alianzas políticas a través del matrimonio. No le preguntaron qué soñaba. No le importaba a nadie si era feliz. Su valor se medía en términos de fertilidad potencial y conexiones dinásticas. A los 3 años, ya estaba prometida. Su futuro esposo, Arturo, príncipe de Gales, heredero del trono inglés. El contrato matrimonial se firmó cuando ella aún usaba pañales. La infancia de Catalina transcurrió en los palacios de Granada y Segovia, donde fue educada por los mejores tutores de Europa. Aprendió latín, francés, filosofía, historia, música y bordado, pero más que nada, aprendió una lección que definiría toda su vida: una princesa existe para obedecer. Su madre, la formidable Isabel, le enseñó que el deber estaba por encima del amor, la lealtad por encima de la felicidad, y el sacrificio por encima de la dignidad personal. En octubre de 151, con solo 15 años, Catalina fue enviada a Inglaterra. El viaje fue largo y traicionero. Cruzó el mar Cantábrico en medio de tormentas que hicieron que su séquito temiera por sus vidas. Desembarcó en Plymouth mareada, asustada, sin hablar ni una palabra de inglés. Todo lo que conocía quedó atrás: su familia, su idioma, su país, su identidad. Ahora era un objeto político con vestido de seda. La boda con el príncipe Arturo se celebró el 14 de noviembre de 101 en la Catedral de San Pablo de Londres. Fue un espectáculo de magnificencia diseñado para impresionar a toda Europa. Catalina llevaba un vestido blanco bordado en oro, con un velo tan largo que 2 damas de honor debían sostenerlo mientras caminaba por el pasillo. Arturo, un niño pálido y enfermizo de 15 años, esperaba en el altar con una sonrisa nerviosa. No se conocían, nunca habían hablado realmente. Se casaban porque sus países lo exigían. Después de la ceremonia, fueron enviados al castillo de Ludlow, en la frontera con Gales,
para establecer su hogar como príncipe y princesa de Gales, pero la felicidad doméstica nunca llegaría. Arturo estaba enfermo, había estado enfermo toda su vida. Un joven frágil con pulmones débiles y una constitución delicada. El invierno de 101 dardos fue brutalmente frío, y en las húmedas habitaciones de piedra del castillo, su salud se deterioró rápidamente. En marzo de 101 datos, apenas 4 meses después de la boda, Arturo Tudor murió. Oficialmente se registró como sudor inglés, una misteriosa enfermedad que mataba rápidamente. Catalina también se enfermó, pero sobrevivió. A los 16 años, se encontró viuda en un país extranjero sin saber qué pasaría con ella. Su valor como pieza diplomática acababa de colapsar. Sin Arturo, no tenía razón para estar en Inglaterra. Los reyes católicos exigieron su regreso y la devolución de su dote, pero el rey Enrique VII de Inglaterra no estaba dispuesto a perder esa alianza política tan costosa. Entonces surgió una solución: casarla con el segundo hijo, Enrique. El problema era que la ley canónica de la Iglesia Católica prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Se consideraba incesto, pero donde hay dinero y poder, la ley puede ser flexible. El Papa Julio II emitió una dispensa especial, argumentando que el matrimonio entre Catalina y Arturo nunca se había consumado, por lo que técnicamente ella seguía siendo virgen, y por lo tanto elegible para casarse con Enrique. Aquí comienza una de las controversias más importantes de la historia. Se había consumado el matrimonio con Arturo. Catalina insistió toda su vida en que no, que Arturo había estado demasiado enfermo, que nunca fueron marido y mujer en el sentido físico, pero había testigos que decían lo contrario. La mañana después de la noche de bodas, Arturo supuestamente había salido de la cámara nupcial y alardeado ante los cortesanos: «Caballeros, esta noche he estado en España», una referencia cruda que había desflorado a su esposa española. ¿Por qué importaba esto? Porque décadas después, cuando Enrique VIII quisiera deshacerse de Catalina, este sería el argumento legal central: que su matrimonio con ella había sido inválido desde el principio, porque ella no era virgen, que había mentido, que había vivido en pecado mortal durante más de 20 años. Pero eso vendría después. Entre datos, Catalina era solo una adolescente asustada, atrapada en un limbo político, viviendo en habitaciones húmedas y frías del Palacio de Durham House en Londres, con una asignación tan pequeña que apenas podía alimentar a su persona. Pasaron 7 años en esta incertidumbre. Enrique VII, un hombre notoriamente tacaño, no quería pagar por su manutención, pero tampoco quería devolverla a España. Catalina vivió en una pobreza casi indigente durante este tiempo. Sus vestidos se desgastaron, y no tenía dinero para comprar otros nuevos. Su séquito español se redujo. Se enfermó varias veces, sin acceso adecuado a médicos. Escribió cartas desesperadas a sus padres, rogándoles que la trajeran de vuelta a casa. Pero Fernando de Aragón, su padre, era un político astuto. Sabía que si esperaba lo suficiente, el joven príncipe Enrique eventualmente subiría al trono, y entonces Catalina se convertiría en reina. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En abril de 300, su hijo Enrique VIII, de 17 años, ascendió al trono, y una de sus primeras decisiones como rey fue casarse con Catalina de Aragón. El 11 de junio de 100, solo 7 semanas después de convertirse en rey, Enrique se casó con Catalina en una ceremonia privada en la iglesia de los frailes observantes de Greenwich. Catalina tenía 23 años, Enrique tenía 10. Ella había esperado 7 años para este momento. Finalmente sería reina de Inglaterra. Los primeros años del matrimonio fueron por todos los relatos felices. Enrique estaba locamente enamorado de Catalina. Era apuesto,
atlético, encantador, un rey renacentista que escribía poesía, componía música, jostaba en torneos y bailaba hasta el amanecer. Catalina, por su parte, era culta, piadosa, digna, todo lo que se esperaba de una reina consorte. Hablaban en latín juntos. Él la llamaba su verdadero amor, ella lo llamaba su corazón. Los embajadores extranjeros informaban que nunca habían visto una pareja real tan unida, pero había una sombra oscura en el horizonte, una sombra que pronto se convertiría en una pesadilla. Enrique necesitaba un heredero varón, no solo lo quería, lo necesitaba. La dinastía Tudor era joven y frágil. El padre de Enrique, Enrique VII, había tomado el trono por la fuerza en la batalla de Bosworth, en 1585, terminando las guerras de las Rosas, pero muchos nobles ingleses todavía tenían reclamos al trono. Sin un heredero varón fuerte, Inglaterra podría hundirse de nuevo en la guerra civil. La presión sobre Catalina para producir un hijo no era solo personal, era nacional, y Catalina lo sabía. Desde el momento en que se casó supo que su valor dependía de su útero. Apenas 7 meses después de la boda, Catalina anunció que estaba embarazada. La corte estalló en júbilo. Se ordenaron misas de acción de gracias en todas las iglesias de Inglaterra. Enrique estaba extático, Catalina estaba serena pero esperanzada. Este era el momento para el que había sido criada. Ahora demostraría su valor, daría a Inglaterra su príncipe. El embarazo transcurrió sin complicaciones aparentes. Catalina seguía los protocolos medievales para mujeres embarazadas de la realeza: retiro de la vida pública, dieta especial, reposo casi constante. Era atendida por parteras experimentadas, médicos reales y damas de honor que no la dejaban sola ni un momento. Cada movimiento del bebé en su vientre era comentado, analizado, celebrado, pero había un problema que nadie quería admitir. Catalina tenía 24 años, lo cual no era joven para un primer embarazo en el siglo XVI. Las mujeres generalmente comenzaban a tener hijos en sus años adolescentes. Su cuerpo había esperado, y esperar en esa época significaba riesgo. Además, los 7 años de pobreza, desnutrición y estrés emocional que había soportado habían pasado factura. No era la joven saludable que había llegado a Inglaterra. El 31 de enero de 110, Catalina entró en trabajo de parto. Fue trasladada a la cámara de parto especialmente preparada en el Palacio de Greenwich. Siguiendo la tradición, la habitación fue oscurecida, con cortinas pesadas cubriendo las ventanas. Se creía que la luz brillante era peligrosa para el bebé. Velas parpadeaban en las esquinas. El aire estaba espeso con incienso y el olor a hierbas medicinales quemadas. Las parteras, vestidas en túnicas limpias, se arrodillaban alrededor de la cama. Catalina gritó durante horas. El parto en el siglo XVI era una tortura. No había anestesia, no había alivio del dolor, solo resistencia bruta. Las mujeres morían rutinariamente en el parto, y las que sobrevivían a menudo quedaban con lesiones permanentes. Catalina sabía esto. Cada contracción era un recordatorio de que podría no sobrevivir, pero sobrevivió, y después de horas de agonía, el bebé nació. Un llanto débil llenó la habitación. Las parteras envolvieron rápidamente al niño en telas limpias y lo examinaron con ojos expertos. Y luego, el silencio. No era un niño, era una niña que nació muerta. Los documentos oficiales de la corte son vagos sobre este evento. Algunos registros dicen que el bebé nació muerto, otros sugieren que vivió algunos minutos u horas antes de morir. Lo que está claro es que Catalina no tuvo el hijo varón que todos esperaban, y que el bebé no sobrevivió. La devastación fue total. Enrique estaba conmocionado, Catalina estaba destrozada, pero era una reina,
y las reinas no podían permitirse el duelo público. Se esperaba que se recuperara rápidamente, que sonriera en público, que asegurara a todos que pronto habría otro embarazo, y así lo hizo. Apenas unas semanas después de perder a su bebé, Catalina estaba de vuelta en los eventos de la corte, sonriendo, bailando, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro, algo se había roto. Era la primera grieta en lo que se convertiría en una fractura catastrófica. Un año después, en Pugliese, Catalina estaba embarazada de nuevo. Esta vez, el embarazo fue anunciado con aún más fanfarria. Enrique estaba decidido a que este fuera el hijo que Inglaterra necesitaba. Se ordenaron procesiones religiosas. Los astrólogos de la corte consultaron las estrellas y aseguraron que todos los signos apuntaban a un nacimiento exitoso de un varón. El 1 de enero de 1811, Catalina dio a luz en el Palacio de Richmond. Y esta vez el grito que llenó la sala no era de silencio, era el llanto fuerte y claro de un bebé saludable. Las parteras lo levantaron triunfalmente. «Es un niño, un príncipe». La alegría explotó como una bomba. Los mensajeros corrieron por todo el país. Se dispararon salvas de cañón desde la Torre de Londres. Las campanas de las iglesias repicaron durante horas. El pueblo de Londres salió a las calles en celebración espontánea. Enrique organizó un torneo masivo en Westminster, donde él mismo participó como caballero, llevando una armadura bordada con las iniciales K y H entrelazadas por Catherine y Henry. Era el día más feliz de su vida. El bebé fue bautizado Enrique, en honor a su padre y su abuelo. Enrique, duque de Cornwall, príncipe de Inglaterra. Su futuro estaba asegurado, o eso pensaban. Catalina amamantó a su hijo en las primeras semanas, lo cual era inusual para la realeza, pero ella insistió. Quería estar cerca de él, sentir su calor, escuchar su respiración. Las nodrizas y cuidadoras la rodeaban constantemente, monitoreando cada momento del príncipe. Cualquier llanto era investigado, cualquier tos era tratada con preocupación. No se escatimaban gastos en su cuidado, pero algo andaba mal. El bebé comenzó a mostrar signos de debilidad, lloraba más de lo normal, no se alimentaba bien. Su piel tomó un tono pálido y enfermizo. Los médicos fueron convocados. Aplicaron sus remedios medievales, sangrías, cataplasmas de hierbas, oraciones. Nada funcionó. El 22 de febrero de 1811, apenas 52 días después de su nacimiento, el pequeño príncipe Enrique murió. No se registró una causa oficial. Los médicos hablaron vagamente de debilidad natural y humor desequilibrado. En realidad, no tenían idea de qué había matado al bebé. Podría haber sido cualquier cosa: una infección, un defecto congénito, neumonía infantil, cualquiera de las 1000 enfermedades que mataban a los bebés en el siglo XVI. Pero para Catalina, la causa no importaba. Su hijo estaba muerto. Su hermoso niño, por quien había soportado tanto, había vivido menos de 2 meses. Fue enterrado con toda la pompa real en la abadía de Westminster, en una tumba diminuta, que rompería el corazón de cualquier madre que la viera. Enrique estaba devastado, pero lo procesó de manera diferente a Catalina. Él podía distraerse con la caza, los torneos, los asuntos de Estado. Ella no tenía esa opción. Se esperaba que las reinas permanecieran en los confines. Catalina se retiró a sus aposentos privados durante semanas, rezando obsesivamente, ayunando hasta el punto de la enfermedad, flagelándose espiritualmente por lo que ella creía que era su fracaso.
Y aquí es donde comenzó el patrón psicológico que la perseguiría por el resto de su vida. Catalina comenzó a creer que las muertes de sus bebés eran un castigo divino, que Dios la estaba castigando por algún pecado, tal vez por haberse casado con el hermano de su primer esposo, tal vez por algún pensamiento impuro, alguna vanidad, alguna falta de fe. Su espiritualidad, que siempre había sido intensa, se convirtió en una obsesión autodestructiva. Sus confesores le aseguraban que no era su culpa, que la voluntad de Dios era misteriosa. Pero esas palabras no la consolaban, porque en el fondo, sabía la verdad más dura. En un mundo donde una reina solo valía lo que su útero podía producir, ella estaba fallando. En septiembre de 1913, Catalina anunció su tercer embarazo. Pero esta vez, la alegría fue más reservada. La corte había aprendido a no celebrar demasiado pronto. Enrique estaba en Francia, liderando una campaña militar, cuando recibió la noticia. Envió cartas de ánimo, pero había una frialdad creciente en su tono. Ya no era el amante apasionado. Era un rey impaciente. Este embarazo fue diferente desde el principio. Catalina estaba constantemente enferma. Las náuseas matinales la dejaban postrada en cama durante días. Perdió peso en lugar de ganarlo. Sus damas de honor susurraban preocupadas. Los médicos le recetaron todo tipo de brebajes, desde vino fortificado hasta extractos de hierbas que sabían a veneno. Nada ayudaba. En octubre de 1913, Catalina entró en trabajo de parto prematuramente. Estaba sola en el palacio de Richmond, sin Enrique, rodeada solo de sirvientes y doctores que sabían que las cosas iban mal. El bebé nació muerto. Era un niño, un varón que nunca respiró. Los registros de este evento son escasos, enterrados en documentos oficiales que usan lenguaje eufemístico como indisposición de la reina y pérdida lamentable. Pero sabemos por cartas privadas que Catalina quedó físicamente destrozada. Sangró abundantemente durante días. Los médicos temieron por su vida. Uno de ellos escribió en su diario personal que la reina estuvo más cerca de la muerte que de la vida durante una semana. Cuando Enrique regresó de Francia, encontró a su esposa pálida, demacrada, una sombra de la mujer vibrante que había conocido. Él fue amable, pero distante. Le dijo que no se preocupara, que habría más oportunidades. Pero ambos sabían que cada fracaso hacía que la siguiente oportunidad fuera menos probable. Catalina tenía ahora 28 años, 3 embarazos, 3 bebés muertos, y su cuerpo estaba empezando a mostrar las cicatrices. Entonces, Catalina quedó embarazada por cuarta vez. Para entonces, la corte había dejado de hacer grandes anuncios. El embarazo se mantuvo en silencio durante los primeros meses. Las apuestas privadas entre los cortesanos eran sombrías. Nadie esperaba realmente que este bebé sobreviviera. Pero el 18 de febrero de 1916, Catalina dio a luz a una niña, y por primera vez en 6 años de intentos desesperados, el bebé vivió. Respiró. Lloró, fue saludable, fue bautizada María, en honor a la Virgen María y a la madre de Enrique, Isabel de York. Enrique estaba decepcionado. No lo negó, es una niña, dijo con voz plana cuando le dieron la noticia, pero luego, recordando sus deberes como rey, agregó públicamente: somos jóvenes, los hijos seguirán. Fue a la cámara de Catalina, la besó en la frente y le dijo que lo había hecho bien, pero ambos sabían la verdad. Una niña no aseguraba la sucesión. Inglaterra nunca había tenido una reina. La idea de que una mujer pudiera gobernar sola era, para la mayoría de las personas, absurda e incluso peligrosa. Para Catalina, María fue una bendición mixta. Por un lado, finalmente tenía un hijo vivo, podía abrazarla, amamantarla,
ver cómo crecía. Derramó todo su amor reprimido en esta pequeña niña. María se convirtió en el centro de su mundo. Por otro lado, María era una prueba viviente de que Catalina había fracasado en su deber principal, dar a Inglaterra un heredero varón. Los primeros años de María fueron supervisados obsesivamente. Catalina no dejaba que nadie más la cuidara sin su supervisión. Temía constantemente que su hija enfermara, que muriera como sus hermanos. Cada tos enviaba a Catalina al pánico. Cada fiebre convocaba a todo un equipo de médicos. María creció en una burbuja de protección aterradora. Mientras tanto, el matrimonio entre Catalina y Enrique comenzó a enfriarse. Enrique, ahora en sus veintitantos, estaba en la cima de su poder físico. Era alto, musculoso, atlético, considerado uno de los hombres más apuestos de Europa. Comenzó a fijarse en otras mujeres de la corte. Las primeras amantes aparecieron. Inicialmente fueron discretas. Una dama de honor aquí, una noble allá. Catalina lo sabía, pero cerraba los ojos. Las infidelidades reales eran comunes. Mientras fueran discretas, ella podía ignorarlo, pero lo que no podía ignorar era la pregunta que ahora todos hacían en susurros: ¿tendría Catalina alguna vez un hijo varón? ¿O era María todo lo que Inglaterra tendría? En 1117, Catalina anunció que estaba embarazada de nuevo. Fue su quinto embarazo. Tenía 32 años, lo cual en ese momento se consideraba muy avanzado para tener hijos. Pero estaba decidida. Dios le daría un hijo. Tenía que hacerlo. Sin embargo, algo extraño sucedió. Su vientre se hinchó, dejó de menstruar, sintió náuseas. Todos los signos de embarazo estaban ahí. Los médicos la examinaron y confirmaron: estaba embarazada. La corte esperó, Enrique esperó, Catalina esperó, pero pasaron los meses y no hubo parto. 6 meses, 7, 8. Su vientre no crecía como debería. Los movimientos del bebé que había sentido se detuvieron. Los médicos comenzaron a susurrar entre ellos. Algo estaba terriblemente mal. En noviembre de 117, Catalina finalmente admitió la verdad. No estaba embarazada. Había sido un embarazo fantasma, una condición médica donde el cuerpo de una mujer muestra todos los síntomas del embarazo sin que haya ningún bebé. Es causado por un intenso deseo psicológico de estar embarazada combinado con desequilibrios hormonales. El cuerpo de Catalina la había traicionado de la manera más cruel posible. La había hecho creer que finalmente tendría otro hijo, solo para arrebatarle esa esperanza. La humillación. Los cortesanos, que habían estado esperando pacientemente, ahora susurraban que la reina estaba enferma, tal vez incluso loca. Los embajadores extranjeros enviaron informes a sus países, diciendo que Catalina sufre de delirios. Enrique estaba furioso, no con ella sino con la situación. Su paciencia se estaba agotando, y luego sucedió de nuevo. En 1118, Catalina anunció otro embarazo, su sexto. Esta vez, todos fueron escépticos. ¿Era real o era otro falso embarazo? Catalina insistió en que era real. Sentía al bebé moverse. Los médicos, no queriendo contradecir a la reina, asintieron con cautela. En noviembre de 1118, Catalina entró en lo que ella creía que era trabajo de parto, pero cuando llegó el momento, no nació nada, o si algo nació no era viable. Los registros son deliberadamente vagos. Algunos historiadores creen que fue otro embarazo fantasma, otros piensan que fue un aborto espontáneo muy temprano. Lo que está claro es que, una vez más, no hubo bebé vivo. Catalina tenía ahora 33 años. Su cuerpo estaba agotado, su mente estaba fracturada, y su matrimonio estaba colapsando. En 1119, Catalina quedó embarazada por última vez. Fue su séptimo embarazo. Tenía 34 años, lo cual en el siglo XVI
Era casi anciana en términos de pero se aferró a esta última oportunidad con toda la desesperación de una mujer que sabía que era su última oportunidad. Este embarazo fue el más difícil físicamente. Catalina estaba constantemente enferma, no podía retener la comida, perdió tanto peso que su ropa colgaba de su cuerpo. Sus damas de honor la describieron como pareciendo una mujer de 60 años en lugar de 34, pero ella se negaba a rendirse, rezaba durante horas, ayunaba y luego comía compulsivamente. Su comportamiento se volvió errático. En junio de 1919, al principio fue leve, luego se intensificó. Las parteras la pusieron en reposo absoluto en cama, pero era demasiado tarde. El bebé, si alguna vez había existido completamente, se perdió. Fue otro aborto espontáneo. Algunos registros sugieren que era un feto masculino parcialmente formado, pero tan pequeño y no desarrollado que era imposible saberlo con certeza. Esta vez, Catalina casi no sobrevivió, sangró durante días, desarrolló fiebre, deliró. Uno de sus médicos escribió que la reina estuvo tan cerca de la muerte, que preparamos los últimos ritos, pero de alguna manera sobrevivió. Su cuerpo, maltratado y roto, se aferró a la vida. Cuando finalmente se recuperó lo suficiente como para hablar, preguntó débilmente. Las parteras sacudieron la cabeza. Catalina cerró los ojos y no dijo nada más durante días. Este fue el fin. Después de 1919, no hubo más embarazos, ya sea porque su cuerpo ya no podía concebir, o porque Enrique dejó de visitarla íntimamente. Nunca más volvió a estar embarazada. A los 34 años, sus años fértiles terminaron. 7 embarazos, un hijo vivo. María, 6 bebés muertos o perdidos. Su cuerpo era un cementerio. ¿Qué le hicieron estos embarazos repetidos al cuerpo de Catalina? Los médicos modernos que han estudiado su caso médico tienen teorías. Basándose en los síntomas descritos en registros históricos, es probable que Catalina sufriera de incompatibilidad RE. Cuando una madre RE negativo tiene un bebé RE positivo, su cuerpo puede producir anticuerpos que atacan al feto en embarazos posteriores. Esto explicaría por qué su primer bebé podría haber sobrevivido brevemente, el príncipe que vivió 52 días, pero los embarazos posteriores resultaron en abortos espontáneos y mortinatos. Síndrome de Asherman. Tejido cicatricial en el útero causado por múltiples abortos espontáneos y posibles infecciones después del parto. Esto habría hecho cada embarazo sucesivo más difícil y menos probable de llegar a término. Deficiencia hormonal. Los embarazos fantasmas sugieren un desequilibrio severo de progesterona y otras hormonas reproductivas. El estrés crónico, la desnutrición durante sus años de viudez y el trauma psicológico habrían exacerbado estos problemas. Infecciones puerperales. Después de cada parto o aborto espontáneo, Catalina probablemente sufrió infecciones uterinas. Sin antibióticos, estas infecciones causaban fiebre, dolor crónico y daño permanente al sistema reproductivo, prolapso uterino. El trauma repetido del parto habría debilitado los músculos pélvicos, causando dolor crónico y problemas para concebir. Pero el daño no fue solo físico. El costo psicológico fue devastador. Catalina desarrolló lo que hoy reconoceríamos como depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Sus síntomas incluían culpa patológica. Se culpaba obsesivamente por cada muerte, creyendo que era un castigo divino por sus pecados. Conductas autodestructivas. Ayunaba hasta el punto de inanición. Usaba cilicios, ropa interior con púas metálicas, para mortificar su carne. Dormía en el suelo de piedra en lugar de su cama. Aislamiento social. Se retiró progresivamente de la vida de la corte, evitando eventos públicos donde antes había brillado. Los embajadores españoles que la visitaban enviaban informes alarmados a su padre.
La reina está consumida por la melancolía. Su salud se deteriora diariamente. Temo que no viva mucho más si continúa así. Pero nadie podía ayudarla. No existía el concepto de salud mental. Su sufrimiento se interpretaba como piedad excesiva o debilidad femenina. Los médicos le recetaban sangrías y purgas, que solo la debilitaban más. Sus confesores le decían que rezara más, que su sufrimiento era noble. Nadie reconocía que estaba rota por dentro. Y mientras Catalina se marchitaba, Enrique se alejaba cada vez más. Para 120, el matrimonio entre Enrique y Catalina era una cáscara vacía. Dormían en aposentos separados, raramente comían juntos. Cuando aparecían en público, mantenían una fachada de unidad cortés, pero cualquiera con ojos podía ver que no había calidez entre ellos. Enrique tenía 29 años y estaba en la cumbre de su poder. Alto, guapo, atlético, era considerado el príncipe perfecto del Renacimiento. Catalina tenía 35 años y parecía 20 años mayor. Su cabello, antes oscuro y lustroso, estaba canoso. Su rostro, antes hermoso, estaba marcado por líneas de dolor. Su cuerpo, destrozado por 7 embarazos, nunca se había recuperado. Enrique comenzó a tomar amantes abiertamente. La más notable fue Elizabeth Blount, una joven y hermosa dama de honor que tenía todo lo que Catalina ya no tenía: juventud, salud, vitalidad. En 119, Elizabeth dio a luz a un hijo de Enrique, un niño sano, robusto, que sobrevivió y prosperó. Enrique lo llamó Henry Fitzroy, hijo del rey, y lo reconoció públicamente como su bastardo. Este fue un golpe devastador para Catalina. Probaba lo que todos habían comenzado a susurrar: el problema no era Enrique. El problema era ella. Él podía producir hijos varones saludables, solo que no con su esposa. Enrique comenzó a argumentar abiertamente que su matrimonio con Catalina era maldito. Citaba un pasaje de Levítico en la Biblia: si un hombre toma la esposa de su hermano, es una impureza. Ha descubierto la desnudez de su hermano. No tendrán hijos. Según Enrique, Dios mismo les estaba castigando porque su matrimonio era incestuoso e inválido desde el principio. Catalina se defendió ferozmente. Insistió, como había hecho durante décadas, que su primer matrimonio con Arturo nunca se había consumado, que ella había llegado virgen a Enrique, que su matrimonio era legítimo ante Dios y la ley. Pero cada vez que lo decía, la gente recordaba los 6 bebés muertos. ¿No era esa la evidencia de que Dios no bendecía esta unión? En sucedió algo que cambiaría todo. Enrique conoció a Ana Boleyn. Ana era joven, alrededor de 25 años, inteligente, vivaz y, crucialmente, se negaba a convertirse en la amante del rey. Le dijo a Enrique que si la quería tendría que casarse con ella. Esta fue una jugada audaz y peligrosa, pero funcionó. Enrique se obsesionó con ella. Decidió que tenía que deshacerse de Catalina y hacer de Ana su nueva reina. Así comenzó el gran asunto del rey, el intento de Enrique de anular su matrimonio con Catalina. No quería divorciarse. El divorcio no existía realmente en la Iglesia Católica. Quería declarar que el matrimonio nunca había sido válido, que habían vivido en pecado durante más de 20 años, y que por lo tanto era libre de casarse de nuevo. Para Catalina, esto no era solo una cuestión de orgullo personal. Si el matrimonio era anulado, su hija María sería declarada bastarda, ilegítima, sin derecho al trono. Todo por lo que Catalina había sufrido, todas las muertes que había soportado, habrían sido en vano. Se negó, absolutamente. Luchó con cada fibra de su ser. El caso legal se extendió durante años. El Papa Clemente VII estaba atrapado. Por un lado, Enrique VIII era un poderoso monarca cuya alianza Roma necesitaba.
Por otro lado, Catalina era la tía del emperador Carlos V, el hombre más poderoso de Europa. El Papa no podía permitirse ofender a ninguno de los dos. Enrique convocó una corte eclesiástica en Inglaterra en 129 para juzgar la validez de su matrimonio. Catalina fue citada a comparecer. Cuando entró en la sala, caminó directamente hacia Enrique, arrodilló ante él y pronunció uno de los discursos más emotivos de la historia. Señor, os suplico que me hagáis justicia y derecho, y tengáis piedad y compasión de mí, porque soy una mujer extraña, nacida fuera de vuestro dominio. No tengo aquí amigo seguro, y mucho menos consejo imparcial. Vengo a vos como cabeza de justicia dentro de este reino. He sido vuestra esposa durante 20 años y más. Por mí dejasteis todo hasta ahora. He sido una verdadera, humilde y obediente esposa, siempre conforme a vuestra voluntad y placer. He amado a todos aquellos que vos amabais solo por vuestro bien, fueran mis amigos o enemigos. He tenido de vos muchos hijos, aunque a Dios le plugo llevarlos de este mundo. Cuando me tuvisteis primero, tomo a Dios por testigo. Era una doncella verdadera sin contacto con hombre. Y si existe alguna justa causa por la ley de Dios que podáis alegar contra mí, entonces estaré contenta de partir para mi gran vergüenza y deshonra. Y si no existe tal causa, entonces os suplico, en nombre de Dios, que me dejéis permanecer en mi estado anterior. Luego se levantó e hizo una reverencia y salió de la sala. Cuando la llamaron de regreso, se negó a regresar. Fue un acto de desafío extraordinario. Una mujer, sola contra el poder absoluto del rey, negándose a ser silenciada, pero no importó. La ley estaba del lado del poder, no de la justicia. El Papa, presionado por todos lados, se negó a tomar una decisión clara, así que Enrique tomó una medida radical. Rompió con Roma por completo. Declaró que él, no el Papa, era la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Creó la Iglesia anglicana, y luego, usando su nueva autoridad religiosa, anuló su propio matrimonio. En 133, Ana Bolena fue coronada reina de Inglaterra. Catalina fue despojada de su título. Ya no era reina, era la princesa viuda de Gales, la viuda de Arturo. Como si sus 20 años con Enrique nunca hubieran sucedido. Fue exiliada de la corte, se le prohibió ver a su hija María. Fue enviada a una serie de castillos cada vez más remotos y destartalados. Primero de Moore, luego Bacton, finalmente Kimbolton. Un castillo frío y húmedo en Cambridgeshire que estaba poco mejor que una prisión. Su personal fue reducido, sus joyas fueron confiscadas, su asignación fue cortada. Se le dijo que si simplemente admitía que el matrimonio había sido inválido, podría vivir en comodidad, ver a su hija, ser tratada con respeto. Pero Catalina se negó hasta el final. Insistió: soy la verdadera esposa del rey, soy la reina de Inglaterra. Los últimos 3 años de la vida de Catalina fueron un lento descenso hacia la oscuridad. Vivió en Kimbolton Castle, un edificio frío y húmedo rodeado de pantanos. Tenía permitido solo un puñado de sirvientes leales, la mayoría españoles que se habían quedado con ella durante décadas. Su salud se deterioró rápidamente, sufría de dolor crónico en el abdomen, probablemente causado por daño uterino de sus múltiples embarazos. Algunos historiadores modernos creen que también desarrolló cáncer, posiblemente cáncer de ovario o de útero. Los síntomas que describieron sus médicos: dolor abdominal severo, hinchazón, pérdida de apetito, debilidad extrema, son consistentes con cáncer avanzado. Pero Catalina también estaba muriendo de corazón roto. Le habían quitado todo: su marido, su título, su hija, su dignidad. Lo único que le quedaba era su fe. Rezaba durante horas cada día. Cuando estaba demasiado débil para arrodillarse, rezaba acostada. Cuando estaba demasiado débil para hablar en voz alta, susurraba. Su fe era lo único que la mantenía viva. María, su hija, ahora adolescente, fue declarada bastarda, fue degradada de princesa a Lady María. Se le ordenó servir en el hogar de la nueva princesa, la bebé Isabel,
hija de Enrique y Ana Bolena. Fue una humillación calculada. La madre y la hija se escribían cartas en secreto, pasadas de contrabando por sirvientes leales. En esas cartas, se llamaban mutuamente, por sus títulos verdaderos, mi queridísima reina madre, y mi amada princesa hija. Era todo lo que tenía. En diciembre de 1135, la salud de Catalina colapsó completamente. Ya no podía levantarse de la cama, no podía retener comida, sufría ataques de dolor tan severos que gritaba. Sus médicos le dijeron que no había esperanza. Pidió ver a su hija una última vez. Enrique se negó. El 7 de enero de 1136, Catalina de Aragón murió. Tenía 50 años. Sus últimas palabras fueron dictadas en una carta a Enrique: mi señor y querido esposo, ha llegado la hora de mi muerte, y por lo tanto, voy a declarar el amor que os he tenido. Os perdono todo, y oro para que Dios también os perdone. Durante mucho tiempo, he perdonado todos los males que me habéis hecho. Por el amor de Dios, sed un buen padre para nuestro hijo común, la princesa María. Dios me proteja, y testifique que cuando me tuvisteis primero, era una virgen verdadera. Cuando mi alma se vaya, os encomiendo especialmente a María, nuestra hija, que le sea dado su verdadero lugar como princesa de Inglaterra. Por último, deseo que mis ojos os deseen por encima de todas las cosas. Adiós. Y luego cerró los ojos y se fue. Después de su muerte, se realizó una autopsia. El embalsamador, el único hombre que miró dentro del cuerpo de Catalina, hizo un descubrimiento perturbador. Según el embajador imperial Eustace Chapuis, quien informó sobre el evento, el corazón de Catalina era completamente negro y repugnante, con un cuerpo negro que se adhería firmemente al exterior. Cuando el embalsamador intentó lavarlo, no salía. Solo después de ser lavado 3 veces, el corazón volvió a su color natural. Este hallazgo inmediatamente generó sospechas de envenenamiento. Chapuis y otros creyeron que Catalina había sido asesinada, probablemente con arsénico o algún otro veneno de acción lenta. Enrique y Ana Bolena tenían motivos. Mientras Catalina viviera, seguía siendo un símbolo de resistencia, un punto de reunión para los que se oponían al nuevo matrimonio. Los historiadores modernos debaten esto intensamente. Algunos creen que fue envenenamiento, otros argumentan que el corazón negro era simplemente el resultado de cáncer avanzado o enfermedad cardíaca, mal interpretado por médicos medievales que no entendían la patología moderna. Nunca lo sabremos con certeza, pero el hecho de que la pregunta aún se haga, casi 500 años después, habla del final amargo y sospechoso de su vida. Catalina fue enterrada en la abadía de Peterborough, no con honores de reina, sino como la princesa viuda de Gales. Enrique no asistió al funeral. Ana Bolena, dicen, se vistió de amarillo brillante el día de la muerte de Catalina y celebró. María, su hija, no pudo asistir. Se le prohibió el duelo público. Pero la historia no termina aquí, porque dentro de 4 meses, Ana Bolena también estaría muerta, decapitada bajo cargos fabricados de adulterio y traición. Enrique pasaría por 4 esposas más, ninguna de las cuales le daría el hijo varón que tanto deseaba y que sobreviviera hasta la edad adulta. Y la ironía final, la ironía más deliciosa de toda esta tragedia, fue María, la bastarda, la hija de Catalina, quien finalmente se convertiría en reina, y fue Isabel, la hija de Ana Bolena, la que Enrique declaró legítima, quien se convertiría en la más grande monarca que Inglaterra jamás haya visto, la mujer cuyo útero fue llamado maldito, cuyo cuerpo fue destruido tratando de dar a Inglaterra un rey varón, resultó ser la madre y abuela de reinas, que gobernaron con más poder y gloria que cualquier rey. Después de su muerte, la reputación de Catalina fue rehabilitada lentamente. La historia comenzó a verla no como la mujer fracasada que no pudo dar hijos,
sino como una mártir que se mantuvo firme en sus principios contra un tirano. Los católicos, especialmente en España, la veneraban. Circularon historias de milagros en su tumba. Algunas personas que visitaban su lugar de entierro informaban de sanaciones, visiones, intervención divina. Hubo movimientos periódicos para canonizarla como santa, aunque nunca tuvieron éxito oficialmente. En Inglaterra, su memoria fue más compleja. Durante el reinado de María Pr. 158, su hija, Catalina, fue honrada como la verdadera reina, que siempre había sido. María revirtió la ruptura con Roma, intentó restaurar el catolicismo, y dejó en claro que ella era la hija legítima de un matrimonio verdadero. Pero después de que María muriera sin hijos e Isabel Pr. tomara el trono, la narrativa cambió de nuevo. Sin embargo, incluso Isabel, que tenía todas las razones para detestar a Catalina, después de todo, su mera existencia cuestionaba la legitimidad de Isabel. Tuvo que admitir que Catalina había sido maltratada. Los historiadores de la corte isabelina escribieron sobre ella con respeto, si no con afecto, reconociendo su dignidad y resistencia. Pero el legado más profundo de Catalina no está en libros de historia o monumentos, está en lo que su sufrimiento revela sobre su época y en cierto modo sobre todas las épocas. El valor de una mujer medido solo por su fertilidad. Catalina era inteligente, educada, políglota, una administradora capaz que sirvió como regente de Inglaterra cuando Enrique estaba en guerra, pero nada de eso importaba. Todo su valor estaba en su útero. El uso del cuerpo de las mujeres como campo de batalla político. Catalina no era una persona con agencia, era un vehículo para producir herederos. Cuando ese vehículo falló, fue descartada. El trauma ignorado del duelo reproductivo. Catalina perdió 6 bebés. Cada pérdida fue devastadora, pero no se le permitió llorar. Se esperaba que volviera inmediatamente a intentarlo de nuevo, sin procesar el trauma, sin curación, la culpabilización de las víctimas. Cuando los bebés murieron, la culpa cayó sobre Catalina. Debía ser su pecado, su fracaso, su maldición. Nadie cuestionó si Enrique podría ser el problema. Nadie consideró que tal vez era simplemente mala suerte, biología, enfermedad, el silenciamiento de las mujeres. Catalina habló, se defendió, luchó, pero al final, su voz fue silenciada, su versión de la historia borrada, sus sufrimientos minimizados. Estas dinámicas no desaparecieron en el siglo XVI, todavía existen en formas más sutiles. En muchas culturas alrededor del mundo, las mujeres que no pueden tener hijos son estigmatizadas. Las que sufren abortos espontáneos son culpadas. Las que desafían a los hombres poderosos son castigadas. La historia de Catalina nos recuerda que detrás de cada estadística de mortalidad infantil, detrás de cada anuncio de divorcio real, detrás de cada línea, en un libro de historia, hay un ser humano que sufrió, sangró, amó y perdió. Durante casi 500 años, la pregunta ha persistido: ¿por qué los bebés de Catalina siguieron muriendo? Fue mala suerte, problemas médicos, envenenamiento, maldición divina. Como tantos en su época creyeron, los médicos e historiadores modernos han examinado meticulosamente los registros disponibles y han propuesto varias teorías. Teoría 1. Incompatibilidad del factor. Esta es la teoría más ampliamente aceptada entre los expertos médicos. Funciona así: Catalina probablemente era Rh negativo. Enrique probablemente era Rh positivo. Su primer bebé, el que vivió 52 días, era probablemente, cuando ese bebé estaba en el útero, algunas de sus células sanguíneas cruzaron la placenta hacia el torrente sanguíneo de Catalina.
El sistema inmunológico de Catalina vio estas células como invasoras extrañas y produjo anticuerpos para atacarla. Estos anticuerpos permanecieron en su cuerpo. Entonces, cuando quedó embarazada de nuevo con otro bebé Rh positivo, sus anticuerpos cruzaron la placenta y atacaron la sangre del feto, causando enfermedad hemolítica del recién nacido. Esto lleva a anemia severa, daño orgánico y muerte fetal. Crucialmente, el primer bebé generalmente sobrevive porque la madre aún no ha desarrollado los anticuerpos, pero cada embarazo posterior empeora. Esto encaja perfectamente con el patrón de Catalina, un primer bebé que sobrevivió brevemente, seguido de múltiples abortos espontáneos y mortinatos. La incompatibilidad Rh no se descubrió hasta en la época de Catalina. Era una sentencia de muerte invisible y misteriosa. Teoría 2. Sífilis. Algunos historiadores han sugerido que Enrique VIII tenía sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que era pandémica en la Europa del siglo. La sífilis no tratada puede causar abortos espontáneos repetidos, mortinatos y bebés que nacen con defectos congénitos graves. La evidencia de que Enrique tenía sífilis es circunstancial, pero su gestión insistente, con sífilis terciaria. Su personalidad cambió dramáticamente a medida que envejecía, volviéndose paranoico y volátil, consistente con daño cerebral sifilítico. Muchas de sus amantes posteriores también tuvieron embarazos fallidos. Sin embargo, esta teoría es controvertida. Si Enrique tenía sífilis, uno esperaría más evidencia documental de síntomas, y Catalina nunca mostró signos de sífilis ella misma. Teoría 3. Síndrome de MacLeod. Esta es una teoría más reciente propuesta por la bioarqueóloga Katrina Banks Whitley y la antropóloga Kyra Kremer. Sugieren que Enrique tenía el síndrome de MacLeod, un trastorno genético raro del grupo sanguíneo que causa abortos espontáneos repetidos en mujeres embarazadas de hijos de hombres con la mutación. Lleva a cambios de personalidad, impulsividad y agresión en los hombres afectados a medida que envejecen. Es consistente con muchos de los síntomas conocidos de Enrique. Esta teoría es intrigante pero especulativa. Sin restos genéticos de Enrique para probar, es imposible de confirmar. Teoría 4. Endogamia real. Tanto Catalina como Enrique descendían de Juan de Gante, lo que los convertía en primos lejanos. La endogamia real era común, y con el tiempo, llevaba a una acumulación de mutaciones genéticas dañinas. Estas mutaciones podrían causar mayor riesgo de aborto espontáneo, defectos de nacimiento, sistemas inmunológicos débiles en los bebés. El hijo de Catalina que sobrevivió, María I, tuvo problemas de salud durante toda su vida y 2 embarazos fantasma propio. Esto sugiere posibles problemas genéticos heredados. Teoría 5. Estrés, trauma y salud materna. Esta es quizás la explicación más simple pero más ignorada. Los años de Catalina entre 502 y 509, cuando fue viuda pobre viviendo en Inglaterra, causaron un daño tremendo a su salud. Desnutrición durante años críticos de desarrollo, estrés crónico y ansiedad, condiciones de vida insalubres, infecciones no tratadas. Para cuando se casó con Enrique, su sistema reproductivo ya podría haber estado comprometido. Luego, los embarazos repetidos, cada uno dejando más tejido cicatricial, más daño, más trauma, crearon un ciclo de declive. El estrés psicológico también afecta el embarazo. Los estudios modernos muestran que el trauma emocional severo aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Catalina vivía en un estado constante de ansiedad, presión y miedo. Esto solo no habría causado todas las muertes, pero ciertamente no ayudó. La verdad probable, lo más probable es que no hubo una sola causa, sino múltiples factores combinándose de manera trágica. Incompatibilidad res.
explicando el patrón de un primer bebé que sobrevive brevemente, luego fallos, salud materna comprometida por años de negligencia, posibles factores genéticos de endogamia, estrés psicológico extremo, atención médica medial inadecuada que causó infecciones y complicaciones. El cuerpo de Catalina fue un campo de batalla donde todos estos factores convergieron, y ella pagó el precio. Una de las tragedias más profundas de la historia de Catalina es cuánto de su propia voz se ha perdido. Sabemos de ella principalmente a través de los ojos de los hombres, Enrique, los embajadores, los cronistas masculinos, pero Catalina escribió mucho, y las pocas cartas que sobreviven revelan una mujer mucho más compleja de lo que la historia generalmente reconoce. En sus cartas a su padre Fernando: mi señor padre, es con gran dolor que debo informaros que el príncipe que llevaba en mi vientre ha sido llevado por Dios. He fallado en mi deber más sagrado. Rezo para que mi próximo intento sea más exitoso, o temo lo que será de mí. La culpa, la autodenigración, el terror de lo que sucedería si fallaba de nuevo. En una carta a su confesor después de su tercer embarazo fallido: padre, debo confesar que a veces deseo que Dios me lleve. La carga es demasiado pesada. Veo a mi esposo alejarse de mí, veo la compasión morir en sus ojos, y ser reemplazada por defección. Soy un jarrón roto que no puede contener agua. ¿Para qué sirvo? El dolor, la autoimagen destrozada, los pensamientos suicidas apenas velados. En una carta a su hija María, años después, cuando ambas estaban separadas: mi queridísima hija, mi corazón se rompe por no poder verte. Soporta tus pruebas con paciencia, como yo he soportado las mías. Recuerda quién eres, hija de reyes, nieta de emperadores. No importa lo que digan, no importa cómo te traten, tu sangre es noble. Mantén tu dignidad, es todo lo que nos queda. La resistencia, la determinación de mantener la identidad frente a la aniquilación. En su última carta a Enrique, escrita mientras moría: perdono todo, por el amor de Dios, sed un buen padre para nuestra hija. Cuando me tuvisteis primero, era una virgen verdadera. Hasta el final, defendiendo su verdad. Hasta el final, luchando por María. Hasta el final, perdonando al hombre que la había destruido. Estas cartas revelan a una mujer atrapada entre dos imposibles: mantener su dignidad o salvar su vida, elegir su verdad o aceptar la mentira que la liberaría, ser quien era o convertirse en quien le exigían que fuera. Eligió su verdad y pagó con todo. En 2022, una investigación arqueológica en Peterborough Abbey, donde Catalina está enterrada, utilizó radar de penetración terrestre para mapear su tumba. Los investigadores querían confirmar la ubicación exacta de sus restos. Durante esta investigación, una de las arqueólogas, la Sarah Bennett, dijo algo que se quedó con muchos de los que escucharon. Cuando estás parada sobre su tumba, pensando en todo lo que soportó, todo lo que perdió, es imposible no llorar. Han pasado casi 500 años, pero el dolor sigue siendo fresco. Y tiene razón, la historia de Catalina de Aragón resuena porque no es solo su historia. Es la historia de innumerables mujeres a través de los siglos, cuyo valor fue medido por su fertilidad, cuyo sufrimiento fue ignorado, cuyas voces fueron silenciadas. Hoy visitantes dejan flores en su tumba, pequeñas ofrendas, rosas, lirios, notas escritas a mano. Una nota reciente, dejada por una mujer anónima, decía: he tenido 3 abortos espontáneos, cada vez me culpé. Cada vez sentí que había fallado. Gracias por recordarme que no soy la primera, y que incluso las reinas sangran. La tumba de Catalina se ha convertido en un lugar de peregrinación no religiosa. Mujeres que han perdido bebés. Mujeres que han sido culpadas por su infertilidad. Mujeres que han sido descartadas por hombres que juraron amarlas.
Vienen a honrar a una mujer que entendió su dolor hace 500 años. En los museos de Londres, los vestidos de Catalina todavía se exhiben. Son asombrosamente pequeños. Ella medía solo alrededor. Sus vestidos muestran el desgaste de múltiples alteraciones, donde se soltaron costuras para acomodar embarazos, luego se apretaron de nuevo después de pérdidas. Cada alteración es una cicatriz textil de trauma. Sus libros de oraciones, conservados en la Biblioteca Británica, están manchados con lo que los conservadores han identificado como lágrimas. Páginas y páginas donde las palabras están borradas por agua salada antigua. Lloraba mientras rezaba, rezaba mientras moría, y sus lágrimas quedaron preservadas en el papel, testimonio silencioso de dolor privado. La historia de Catalina de Aragón nos obliga a hacernos preguntas incómodas que resuenan mucho más allá del siglo XVI. ¿Cuánto vale una mujer si no puede tener hijos? ¿Es su vida menos importante? ¿Su dolor menos real? ¿Su trauma menos digno de reconocimiento? En la época de Catalina, la respuesta era clara. Una mujer, especialmente una reina, existía principalmente para producir herederos. Si fallaba en eso, fallaba en todo. No importaba cuán inteligente fuera, cuán diplomática, cuán piadosa, cuán valiente. Sin hijos varones, no tenía valor. Pero aquí está la verdad que la historia intentó enterrar junto con Catalina. Ella no falló, el sistema falló. Un sistema que convirtió los cuerpos de las mujeres en campos de batalla políticos. Un sistema que no tenía palabras para el trauma del embarazo, que no tenía compasión para el duelo materno, que no tenía tratamiento para la incompatibilidad, o las infecciones puerperales, o el daño psicológico del abuso sistemático. Catalina de Aragón soportó 7 embarazos, enterró 6 bebés, sobrevivió a hemorragias que deberían haberla matado, resistió la presión psicológica que habría quebrado a la mayoría de las personas, mantuvo su dignidad frente a la humillación nacional, y murió defendiendo su verdad. Incluso cuando esa verdad le costó todo. No era una mujer débil, era una de las más fuertes que la historia jamás haya registrado, y el hecho de que su historia se haya contado principalmente como una historia de fracaso, en lugar de resistencia, dice más sobre los narradores que sobre hoy. Cuando vemos imágenes de Catalina en películas y series de televisión, a menudo se la muestra como trágica, derrotada, una figura de lástima, pero hay otra forma de verla, como una superviviente, como una mujer que se negó a desaparecer silenciosamente, como alguien que incluso frente al poder absoluto de un rey, dijo: no, mi verdad importa, mi vida importa, la vida de mi hija importa, y al final, tuvo razón. María se convirtió en reina, la dinastía Tudor terminó con mujeres en el trono, no con hombres. Los bebés por los que Catalina sufrió, los varones que nunca nacieron, resultaron ser innecesarios, porque Inglaterra no necesitaba un rey, necesitaba una reina. Varias de hecho, la ironía es tan perfecta que casi parece providencial. Si has llegado hasta aquí, has presenciado una de las historias más brutales, jamás escondidas detrás del glamour real. Esta no fue una historia sobre princesas de cuentos de hadas o romances de castillo. Fue una historia sobre una mujer cuyo cuerpo fue tratado como una máquina de reproducción, cuyos fracasos fueron castigados con abandono y exilio, y cuyo sufrimiento fue tan profundo que todavía resuena 5 siglos después. Pero también fue una historia sobre resistencia inquebrantable, sobre una mujer que se negó a ser borrada, que luchó hasta su último aliento, que convirtió su trauma en dignidad y su dolor en propósito. Catalina de Aragón no fue recordada por dar a Inglaterra un rey, fue recordada por algo mucho más poderoso, por negarse a arrodillarse ante un hombre que intentó reescribir su existencia. Los libros de historia te dirán que Catalina fue la primera esposa de Enrique VIII, pero eso es como decir que el océano es solo agua. Ella fue mucho más que eso. Fue una niña vendida a un país extranjero. Fue una viuda adolescente abandonada en la pobreza. Fue una reina que gobernó Inglaterra como regente mientras su esposo estaba en guerra. Fue una madre que enterró 6 hijos, y se aferró ferozmente al séptimo.
Fue una mujer que se enfrentó al hombre más poderoso de Europa y se negó a mentir. Fue una superviviente, y su historia, su verdadera historia, merece ser contada sin adornos, sin romantizaciones, sin el barniz de la propaganda Tudor que intentó borrarla. Ahora la conoce, ahora no puedes olvidarla. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho sentir rabia o tristeza o asombro, haz algo con eso. No dejes que sea solo entretenimiento pasajero. Piensa en las mujeres en tu vida que han perdido bebés. La mayoría lo han hecho en silencio, porque la sociedad todavía no sabe cómo hablar sobre el duelo reproductivo. Diles que su dolor es real, que su pérdida importa. Piensa en las mujeres que han sido juzgadas por su fertilidad, por su valor reproductivo. Recuérdales que son más que sus úteros. Piensa en las mujeres que han sido silenciadas, descartadas, reescritas. Cree sus historias, amplifica sus voces. Catalina de Aragón murió hace casi, pero las dinámicas que la destruyeron, el sistema que la utilizó y la desechó, el silenciamiento de su verdad, todo eso sigue vivo de maneras que preferiríamos no admitir. Su historia es una advertencia y un recordatorio. Cuando el poder trata a las personas como objetos, cuando el valor humano se mide en utilidad, cuando el trauma se ignora en nombre de la conveniencia, todos perdemos algo de nuestra humanidad. Si esta historia histórica te fascinó y te perturbó en igual medida, si quieres explorar más de estas verdades enterradas que cambian nuestra comprensión del pasado y del presente, suscríbete a este canal, dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan conocer estas historias, y en los comentarios cuéntame, ¿qué parte de la historia de Catalina te impactó más? El embarazo del príncipe que vivió 52 días, su discurso ante la corte, su último mensaje a Enrique, su tumba cubierta de flores de extraños 5 siglos después, más importante aún, ¿de qué otra mujer histórica, cuya verdadera historia ha sido enterrada quieres que hable a continuación? Ana Bolena, que fue decapitada después de que ella también fallara en dar un hijo varón. Jane Seymour, que murió días después de finalmente dar a Enrique su heredero. María Stuart, reina de Escocia, traicionada por todos los hombres que la rodeaban. Juana la Loca, encerrada durante décadas después de que su esposo la declarara demente. Escribe en los comentarios qué reina o emperatriz quieres que investigue próximamente. Tu voz decide qué historia prohibida desenterramos. Comparte este video con alguien que ame la historia real, no la versión sanitizada, porque estas historias importan, estas mujeres importan, y su sufrimiento, su resistencia, su legado, merece ser recordado exactamente como fue, sin filtros, sin mentiras, sin el barniz cómodo que borra el dolor real en favor de cuentos de hadas falsos. Catalina de Aragón soportó 7 embarazos, enterró 6 bebés, desafió a un rey, protegió a su hija, y se negó, hasta su último aliento, a ser borrada. Ahora es nuestro turno de asegurarnos de que nunca lo sea. Gracias por escuchar su historia. Hasta la próxima revelación histórica.